Buenas tardes, queridos hermanos, de nuevo, otra vez, qué bueno que estemos reunidos. Hace unos días escuché a una hermana por ahí de otra iglesia. Estaba hablando sobre una necesidad de que las reuniones ya se hagan en las iglesias. Que dizque porque está muy fría, porque pues las reuniones virtuales no son muy buenas, pero pues yo le sugerí, un día usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si esa fue la situación, acuérdese, hizo trato con Él. Él iba a ser su único y suficiente Salvador. Usted iba a ponerse en sus manos y Él iba a permitir que Él comenzara a obrar en su vida. El Espíritu Santo le está hablando, le está guiando, le está ministrando, le está preparando, está cambiando ese corazón y lo está haciendo conforme al corazón de Dios. Ese espíritu que estaba muerto ahora está despierto y cada día necesitará más y más del Señor. Es cierto que los problemas afuera son fuertes, pero si somos fuertes en el Señor, creemos que mayor es Él que el que está en el mundo. Y creemos además en sus promesas, una de las cuales dice, nunca te dejaré, ni te desampararé. La recomendación, no dejes tu devocional, no dejes de leer la palabra, no dejes de dar testimonio. Estos días tan difíciles, cada vez más gente necesita escuchar de otros que le digan, Dios es bueno, Él ha sido maravilloso para mí, yo me gozo en Él en medio de las dificultades. Y ellos puedan dar testimonio de ti además. Oye, has pasado por tantos problemas y yo te veo tranquilo. Él es mi fortaleza. Entonces, hagamos de Él nuestra principal fortaleza. La semana pasada hablamos sobre el tema de la salvación en lo que se refiere a la justificación. Y hablamos que esta semana íbamos a compartir sobre la regeneración. Son los tres aspectos de la salvación: la justificación, la regeneración y la santificación. Entonces el día de hoy hablaremos sobre esta doctrina, esta enseñanza que se refiere a la regeneración. Tenemos que hablar de las cosas por su nombre para que podamos abordarlas. Y preguntarán, bueno, ¿qué es eso de la regeneración? Por ahí encontré una definición y se las voy a decir de una vez. Dice que la regeneración es la acción de Dios en el alma del hombre, por medio de la cual Él, Dios, imparte vida espiritual a uno que estaba muerto, ahora está despierto. Imparte vida espiritual a uno que está muerto en delitos y pecados. Oremos. Padre, te damos gracias, porque es momento de escuchar el mensaje de tu palabra, y el deseo de mi corazón es de que tu pueblo esté atento, escuche el mensaje y se goce en la verdad y ponga por obra toda la palabra, todo el consejo tuyo. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, y en ella hemos de crecer, en ella nos hemos de fortalecer. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección. Te pedimos, Dios, que nos llenes de tu presencia en este día y podamos terminar este tiempo con mayor bendición en nuestras vidas y fortaleza y confianza en ti. Y confiados en que tú estás haciendo grandes cosas en ese proceso de regeneración en nuestras vidas. Te amamos, Dios. Gracias por Jesús. Amén. Vamos a ver una serie de citas escriturales que nos van a ir ampliando un poquito el panorama y vamos a ir trabajando en ello. 1 Corintios 2:14. Busquen por favor ahí en sus escrituras, 1 Corintios 2:14. Anótelo. Dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Romanos 3, versículos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él, que les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus pecados, en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Todas estas pocas escrituras que hemos visto nos dicen que el hombre es incapaz de relacionarse con Dios. El Espíritu Santo obra, nos hace sensibles a la presencia de Dios. El hombre sin Dios no puede hacer nada, necesitamos a Dios, no podemos entender a Dios. Engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías 17:9. La obra de la salvación comienza con la regeneración. Dios nos da vida, regeneración. La acción de Dios en el alma del hombre, por medio de la cual Él, o sea, Dios, imparte vida espiritual a uno que está muerto en delitos y pecados. La regeneración se define en la Biblia como 3 analogías. Número 1, nueva creación. Dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La segunda analogía se refiere a la resurrección. Efesios 2, del 1 al 5 y el 6, ya lo leímos anteriormente. Dice que Dios nos ha rescatado siendo un pecador, es Cristo. Ya lo leímos anteriormente, ahí lo tienen en sus citas, Efesios capítulo 2, del 1 al 5. La tercera analogía hay un nuevo nacimiento, Tenemos ahí 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y dice, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos otra cita ahí en Santiago, capítulo 1, verso 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Fue Él, y siempre en nuestra existencia ha sido Él. Hay un propósito. Él quiere que dejemos nuestra vana manera de vivir. La regeneración significa cámbiate tus vestiduras, cámbiate el chip. Ya eres una nueva criatura. Ahora las cosas viejas han pasado. Dios tiene muchos planes en que tú has de cambiar, pero tienes que cambiar, tienes que cuidar que estés cambiando. Eventualmente tienes que estar volteando para atrás, tienes que preguntar, escuchar lo que la gente dice y lo que antes decía. Segunda de Corintios 4:10 dice, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice, porque Dios, que de las tinieblas, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La luz vino al mundo y la gente lo rechazó. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él está atento para que tú tomes el paso, tú decidas. Si tú le abriste tu corazón a Dios y le dijiste, sé el Señor de mi vida, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, vamos a dejarnos llevar por la dirección de su Espíritu Santo. Vamos a ir cambiando, vamos a ir aceptando lo que Él nos dice que hagamos. En Tito capítulo 3, verso 3 tenemos una palabra importante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos a unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por su renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros éramos necios. Él nos salvó. Filipenses 1:6 dice, para los que dicen por ahí, es que yo no tengo remedio, es que yo la riego mucho. Esta palabra es una promesa, dice, Él cumplirá su propósito en ti. Él completará su obra en ti. Tú solamente mantente firme, no desmayes, no voltees para atrás. Mientras tú camines hacia adelante, mientras tú tengas tu corazón para Él, Él sabe que eres carne y que te estás equivocando. Pero si tú vuelves tu rostro a Él, si tú pides perdón, 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse. Él tiene misericordia, Él es Dios maravilloso, justo, misericordioso. Filipenses 2, del 12 al 13. Nos dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mantengámonos firmes, mantengamos firme nuestro compromiso a Él. La mejor ilustración que tenemos aquí para este tema de la regeneración, la encontramos ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, la historia de la cual habla sobre Jesús y Nicodemo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva la historia. Dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Aquí está la regeneración. Hemos de dejar de habitar en la oscuridad, en el anonimato. Hemos de caminar con la mente en alto, con la frente en alto, siendo regenerados cada día. Nicodemo estaba preocupado, no era salvo. Él siempre había buscado a Dios, pero algo en su interior, el Espíritu Santo, le decía que estaba corto. Él había seguido las tradiciones que el Señor Jesucristo estaba haciendo a un lado. Él vino a cambiar las cosas porque los judíos habían metido muchísima basura a la ley de Dios. Es lo que hoy día se han estado haciendo cada día, cada tiempo en tiempo, cada quien abre su iglesia y hay muchísimas religiones, muchísimas doctrinas, muchas están muy separadas de lo que Dios dice. La palabra es verdad. Hoy día se conocen que muchos hablan de un Dios que ellos mismos escuchan, pero no se atreven a verlo. Tenemos ahí en Marcos 4:24 una buena exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, ustedes serán medidos, y aún se les añadirá a ustedes los que escuchan. Dios nos invita a abrir nuestros corazones y nuestros sentidos para que podamos entender la obra suya. Y quiere realizar esa obra en nosotros, esa obra de regeneración, la nueva vida. Jesús confrontó a Nicodemo. Él le habló de nueva vida. Jesús confrontó a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, verso 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes? Necesitamos nacer de nuevo. Verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos renacido,
Hemos leído otras partes escriturales anteriormente que nos habla, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Allí en Ezequiel capítulo 36, el verso 25 al 27, vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto a este nacimiento. Ezequiel capítulo 36. Y dice la palabra ahí en el verso 25, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. ¡Qué bendición! Hace tiempo estaba platicando con una persona, y me decía, es que nosotros estamos inclinados a hacer lo correcto, ya no tenemos que leer la Biblia, ya sabemos que esto es correcto, esto no es correcto. Ahí está el cumplimiento de la palabra. Él dijo, y haré que tú cumplas mis ordenanzas. Habla de un nuevo nacimiento. Nicodemo estaba esperando ese nuevo nacimiento porque seguramente Nicodemo ya conocía esta palabra. Ahí en Jeremías también tenemos Jeremías 24:7. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Nosotros nos hemos vuelto al Señor. Cuando nos hablaron de Él, de recibirle en nuestro corazón, lo hicimos con gran alegría. Fue el día más hermoso de nuestras vidas y lo seguimos disfrutando. Les daré un corazón para que me conozcan. Nicodemo necesitaba esto. Ahí en el verso 8, el verso 8 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios va y hace su obra en donde quiere. Nadie puede hacer nada, sino solo creer. Hemos de creer. Nuestra situación es evidente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos puede dar vida. Él nos quiere dar vida. Él nos quiere levantar como un pueblo diferente, como personas diferentes, personas contentas, felices, exitosas. Él realizó la obra desde el principio del pecado para que nosotros pudiéramos decir, para que nosotros pudiéramos decidir. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Dios llama a creer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él quiere que le aceptemos como Padre. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La regeneración es vida nueva. La fuente de la regeneración es Dios, y solo de Dios. ¿Cómo es que un pecador es regenerado? ¿O qué usa Dios para regenerar? ¿Argumentos, tretas, una llave especial, las leyes espirituales, alguna otra fórmula? Nos preguntamos, ¿cómo es que Dios puede hacer esto? No. Santiago 1:18, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tenemos ahí Salmo 119:105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo es la palabra hecha carne. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
Debemos aceptar, conocer y predicar el Evangelio. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 nos dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que conocer la palabra de Dios, recibirla, entenderla. Ella nos confronta, nos redarguye, nos regenera. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra. Muchas iglesias tienen un evangelio en el que enfatizan a traer a la gente, a entretener al pecador, en lugar de presentarles la realidad de su condición espiritual. Están muertos, muchas iglesias están llenas, pero están todos muertos en sus delitos y pecados porque no hay acción. Solamente van a la iglesia, solamente aportan, pero no saben qué destino tienen las ofrendas, el dinero. Ellos nada más van y cantan y les preguntan, ¿de qué trató la predicación? No sé, ojalá y tú lo sepas. La semana pasada, ¿de qué trató? Esta semana, ¿de qué está tratando? Es muy sencillo hablarlo, pero hay que poner en práctica esa palabra. Dios manda que se arrepientan, Hechos 17:30. Busquemos a Cristo, la palabra de verdad. Salmos 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17:17 también nos habla de la palabra y nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La regeneración. Hemos de conocer la palabra. Ahí está lo que tenemos que hacer, la oración constante, ese devocional. Hemos de tener firme nuestro propósito de cambiar, de ser cada día conforme al corazón de Dios. Leamos los salmos como David es el campeón de los salmos, es el campeón de las batallas. Antes la escritura hablaba de David como un hombre sanguinario, peligroso, traidor, adúltero, pecador. Pero después Dios dijo que David llegó a ser conforme a su corazón. Nosotros también hemos de ser regenerados, hemos de cambiar muchas cosas, hemos de declarar nuestros pecados y ponerlos al Señor y trabajar con ellos. Y estar vigilando, estar firmes, estar constantes, creciendo cada día, sirviéndole, aprendiendo la palabra. El hombre necesita conocer el Evangelio. El hombre necesita ver el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Porque todos quieren cambiar, pero no saben cómo. A nadie le gusta llevar una vida desagradable, una vida sin propósito. A nadie le gusta ser rechazado, pero los que se portan mal los rechazan. Si tienen dinero a lo mejor no, pero en el fondo son rechazados y cuando se les acaba el dinero, se les manifiesta ese rechazo. Pero si ellos conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos cambiarán sus vidas, pero necesitas decirles tú tienes que hacer ese cambio en tu vida, creer, no apartarte de su presencia. Estás en el taller del Maestro. Los que estamos siendo regenerados estamos en el taller del Maestro. Tenemos que mantenernos firmes ahí. Y si a veces sientes un dolorcito por aquí, por allá, no te preocupes, da gloria a Dios porque Él está trabajando. Gózate porque Él es verdad. Él es fiel en su palabra, en sus promesas. Él nunca te dejará. Él quiere que tú estés listo para el día señalado, para que puedas entrar en el gozo de tu Señor. Créelo. Él está completando su obra en tu vida. Él la completará. Él está trabajando en ti. Deja que Él trabaje en ti. Deja que Él trabaje en ti. Y que el hombre común, la gente que está afuera, vea ese cambio. Y por tu testimonio, muchos sean salvos. Gózate en el gozo del Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque estás regenerándome, porque estás cambiando mi vida. Porque estás tomando control
en todo lo que hay en mí, en las virtudes, en mis defectos. Me estás ayudando, Dios, estás haciendo una nueva criatura en mí. Gracias porque me amas y tienes un hermoso propósito para mi vida. Ayúdame, Dios, a amarte más. Dame pasión por tu nombre y enséñame a hablarle a los demás, a entender tu palabra. Dame pasión por tu palabra, Dios. Dame pasión por tu presencia para pasar tiempo contigo en oración. Bendice a mis amados. Gracias, Dios, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y los redimidos dicen, amén. Y los que están siendo regenerados dicen, amén. Y los que fueron justificados dicen, amén. El Señor bendiga sus vidas. Tome cuidado, la próxima semana hablaremos sobre la tercera parte de esta doctrina de la salvación que se llama la santificación. Gocémonos porque el Señor nos ama. Dese un abrazo a su esposa, a sus hijos. Oren unos por otros. Aprovechen este tiempo. Por favor, háganlo. Sonrían. Dios es maravilloso. Ya pronto estaremos juntos otra vez y nos gozaremos. No se olvide, Dios está ahí. Muchas cosas están cambiando para bien. Dios obra para bien en su vida, en aquellos que le aman. Y si usted ama al Señor, Él está obrando en su vida. Tenga confianza, Él le ama, Él nunca le dejará. El Señor le bendice.